Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. Queridas amigas, sentaos cómodamente y preparad vuestro café o vuestra infusión favorita, porque lo que os voy a contar hoy sobre nuestro querido Can Yaman me ha dejado, sinceramente, con el corazón en un puño y la boca abierta. Sabéis que llevo años siguiendo cada paso de este hombre, hemos suspirado con el Enerkenzi Kush, nos hemos enamorado de su sonrisa en Dolunay, y siempre hemos tenido esa imagen del galán romántico, perfecto, casi intocable, ¿verdad? Pues bien, necesito que olvidéis todo eso por un momento. He tenido la oportunidad de ver los 6 capítulos completos del Turco, y, os lo digo con la mano en el corazón, lo que he visto en la pantalla no es al Can Yaman que creíamos conocer. Es algo mucho más grande, mucho más profundo y, sorprendentemente, mucho más humano. Confieso que empecé a ver la serie con unas expectativas moderadas. Pensaba, bueno, será otra producción donde lucirá su físico y nos regalará esas miradas que nos derriten. Qué equivocada estaba, por Dios. La sorpresa ha sido mayúscula. Desde el primer minuto, te das cuenta de que Can ha tomado una decisión arriesgada pero brillante. Ha decidido matar al niño bonito, de las comedias románticas, para dar nacimiento a un actor de carácter, a un héroe de época lleno de sombras, de heridas y de una determinación casi salvaje. Ya no busca la cámara para seducirnos con una sonrisa fácil, ahora busca la cámara para contarnos el dolor y la lucha de Balaban Hassan. Lo primero que me golpeó, y estoy segura de que a vosotras os pasará igual, es su presencia física. Y no me refiero a sus músculos que los tiene, sino a cómo los usa. En el Turco, no basta con posar. Can se mueve con una pesadez, con una carga sobre los hombros que traspasa la pantalla. Sus escenas de lucha no son coreografías de baile para quedar bien. Transmiten fatiga, transmiten el peso de la espada, la estrategia de un soldado que lucha por su vida. Se nota que ha habido un trabajo físico brutal detrás, pero no de gimnasio de estética, sino de preparación militar histórica. Hay una escena concreta donde se le ve agotado, sucio, y sin embargo, su postura transmite una dignidad que me puso la piel de gallina. Es una comprensión de su propio cuerpo que nunca antes le habíamos visto. Pero si el físico impresiona, lo que me ha dejado verdaderamente sin palabras es su manejo del silencio. ¡Ay, amigas mías! Qué difícil es para un actor transmitir sin hablar, y qué bien lo hace aquí nuestro Can. Antes, quizás se apoyaba más en el diálogo o en el encanto natural, pero en esta serie utiliza una contención maravillosa. Hay momentos en los que su personaje solo observa, calcula, duda, y en esos segundos de silencio, en esa respiración entrecortada, sientes todo lo que le pasa por la cabeza sin que diga una sola palabra. Ha aprendido a confiar en la cámara, a saber que sus ojos cuentan la historia mejor que cualquier guión. Esa madurez interpretativa es, sin duda, el gran salto de su carrera. También me ha llamado muchísimo la atención su generosidad. A veces, las grandes estrellas tienden a comerse la pantalla, a querer ser el centro de atención en cada plano. Sin embargo, aquí Can se integra con un elenco internacional de una manera humilde y profesional. Deja que sus compañeros brillen, y eso, curiosamente, le hace brillar más a él. Cuando su personaje interactúa con figuras que le desafían o le hacen cuestionar su lealtad, la escena gana una profundidad tremenda gracias a esa química que ha sabido construir. No es un solista cantando por encima de la orquesta, es parte de la sinfonía, y eso le sienta de maravilla. Y finalmente, quiero hablaros de la oscuridad. El Turco no es un cuento de hadas. Es una historia dura, y Can ha sabido mantener ese tono dramático sin perder su humanidad. Podría haber caído en el error de interpretar al típico héroe de piedra que nada le afecta, pero no. Él nos regala pequeñas grietas en esa armadura, un destello de esperanza en la mirada, un gesto de fragilidad cuando cree que nadie le ve, un temblor apenas perceptible en las manos. Esos detalles, esas sutilezas, son las que elevan su actuación a otro nivel. Nos muestra a un hombre roto que intenta recomponerse, y eso, queridas mías, llega mucho más al alma que cualquier escena romántica bajo la lluvia.
Así que, si me preguntáis si debéis verla, la respuesta es un rotundo sí. Pero no vayáis buscando al Can Yaman de siempre. Ide preparadas para conocer a un actor que ha madurado, que se ha arriesgado, y que, en mi opinión, ha ganado la apuesta con creces. Es un orgullo ver cómo ha evolucionado, y cómo nos sigue sorprendiendo. Estoy deseando leer vuestros comentarios cuando la veáis, porque sé que vamos a tener mucho de qué hablar. Y es que, pensadlo bien, amigas, porque esto va mucho más allá de una simple serie. Cuando echamos la vista atrás y recordamos a ese Can David despreocupado, con sus pañuelos y sus cámaras de fotos paseando por un Estambul soleado, y lo comparamos con este Balaban Hassan, cubierto de barro, pasando frío y luchando por sobrevivir en tierras extrañas, nos damos cuenta de la magnitud de su viaje. Y nosotras hemos estado ahí, acompañándole en cada paso. Verle ahora en el Turco nos provoca ese sentimiento tan cálido, casi maternal, de orgullo puro. Es esa sensación de ver a alguien a quien aprecias triunfar de verdad, demostrando a todo el mundo que su talento pesa mucho más que su belleza. Porque seamos sinceras, a nuestro chico le han llovido críticas injustas durante años. ¿Cuántas veces hemos tenido que escuchar eso de que solo es una cara bonita, o que está ahí por sus músculos? Pues bien, esta serie es la respuesta contundente, el golpe sobre la mesa que todas estábamos esperando. Can no ha tenido miedo de afearse, de sufrir, de mostrarse vulnerable y sucio si el guión lo exigía. Ha dejado de lado la vanidad para abrazar el arte, y eso, queridas mías, es lo que diferencia a los actores del montón de las verdaderas leyendas. Me imagino lo duro que ha debido ser para él, rodar en otro idioma, lejos de su zona de confort, con esas condiciones climáticas tan duras, y sin embargo, ahí está, llenando la pantalla con una autoridad que asusta. Fijaos bien cuando veáis los capítulos, especialmente en las escenas nocturnas junto al fuego. Hay una melancolía en su mirada que no se puede ensayar, es algo que le sale de las entrañas. Es como si a través de Balaban nos estuviera diciendo: miradme, este soy yo ahora, he madurado y estoy listo para comerme el mundo. Y vaya si se lo va a comer. Estoy convencida de que el Turco le va a abrir las puertas de Hollywood y de donde él quiera. Ya no es solo nuestro secreto turco, ahora es una estrella internacional con todas las letras. Y nosotras, sus fieles seguidoras, podremos sonreír con satisfacción y decir bien alto: nosotras lo supimos desde el principio, nosotras siempre creímos en él. Así que preparad los pañuelos, porque vais a emocionaros, vais a sufrir con él, pero sobre todo, vais a sentiros tremendamente orgullosas de ser fans de este hombre que no deja de superarse. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos.